Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas nuevamente a nuestro viernes de lenguaje e idiomas extranjeros. ¿Qué tal si hoy, antes de adentrarnos a nuestras clases, hacemos un repaso por nuestras redes sociales, las cuales van a ver a continuación en nuestras pantallas, @MPPeducación en Twitter, Instagram y Facebook, @Cada Familia Una Escuela en Instagram y en Facebook y @Familia1 en Twitter. Pero también nos pueden seguir a través de las pantallas de Vive Televisión en Vive TV 1 en Twitter y Vive TV Oficial en Instagram y en Facebook. Hoy queremos recordar a un personaje que para nosotros es muy importante. Se trata de Arturo Uslar Pietri, quien falleció un día como hoy, pero en el año 2001. Arturo Uslar fue uno de los exponentes máximos de nuestra literatura venezolana, que además se desempeñó como periodista, abogado, político, productor audiovisual. Nos dejó innumerables elementos literarios para nosotros en estos tiempos seguir degustando, seguir investigando, porque nos dejó cuentos, novelas, ensayos, y en este día queremos invitarte a que puedas estudiarlo, a que puedas investigarlo, porque sin duda que Arturo Uslar Pietri en vida se proyectó a investigar la cultura de Venezuela y sobre todo ese origen humano que tenemos todos y todas los venezolanos. De esta manera damos inicio a Cada Familia Una Escuela, tu programa comprometidos con la educación en casa. Recordamos también que debemos evitar la propagación del COVID-19. Antes de dar inicio a nuestras clases de este día, ¿qué tal si hacemos un repaso por nuestras efemérides? Adelante. El 26 de febrero de 1984 fallece en Caracas Manuel Cabré, un pintor hispano-venezolano, uno de los paisajistas más destacados de Venezuela. Se le conoce como el pintor del Ávila. Dejó para la historia de la pintura en Venezuela del siglo XX su pincelada y policromía en centenares de lienzos dedicados a su amor por el cerro que circunda el Valle de Caracas. Fue miembro fundador del Círculo de Bellas Artes, primer movimiento artístico en el país que buscaba el cambio de la práctica de la enseñanza artística y buscaba otro tipo de representación del paisaje. ¿Qué les pareció el efemérides de este día? Ahora vamos a continuar con nuestro viernes de lenguaje e idiomas, porque nos trae un tema muy interesante el profesor Wilmer Santana. Hoy nos hablará de hechos, opiniones, suposiciones. A veces nos pasa que nos quieren confundir estos términos, haciéndonos creer que es lo mismo y no es así. De estas dudas nos va a sacar el profesor Wilmer. Adelante, profesor. Familia venezolana, sean bienvenidos una vez más a Cada Familia Una Escuela. Nuevamente quien los saluda el profesor Wilmer Santana en el área de castellano y por supuesto agradeciendo a cada uno de esos estudiantes que se encuentran en el hogar conjuntamente con su familia realizando cada una de las actividades. Pero antes quiero recomendarle nuevamente a la colección Bicentenario para que realicen cada una de estas actividades. En diferentes páginas encontrarán textos referentes a los temas que vamos a estar estudiando el día de hoy. De verdad también debo agradecer a cada uno del equipo de Vive TV por hacer posible este proyecto conjuntamente con el Ministerio de Educación y poder llegar hasta sus hogares. Bien, comenzamos en esta tarde, por supuesto, con los estudiantes de primer año y estaremos hablando sobre un tema muy importante y es hechos y opiniones. Sé que día a día nosotros en nuestra casa, en nuestra calle, con los vecinos, con nuestros amigos e incluso en la escuela, omitimos opiniones y vemos hechos relevantes a cualquier tipo de información. Entonces, vamos a explicar qué es un hecho. Un hecho es un evento, idea, situación o acontecimiento comprobable mediante los sentidos. Es real y objetivo, pero ¿qué es una opinión? Una opinión presten atención, es la expresión de un pensamiento o sentir surgido de una idea.
situación o acontecimiento. Son cosas distintas, muy parecidas, pero cosas diferentes, así que pendiente allá en casa, no es lo mismo que un hecho a una opinión. Entonces, bien, cada vez que nos comunicamos, ya sea de forma oral, escrita, emitimos enunciados que reflejan datos presentes en el entorno y expresamos nuestros sentimientos o pensamientos personales frente a un hecho. En ambas situaciones estamos utilizando hechos y opiniones para construir nuestro discurso. Mayormente cuando estamos en el aula de clase siempre tomo todas esas opiniones, todos esos comentarios que los estudiantes nos hacen, y es importante, no solamente una calificación, sino lo que el estudiante está aprendiendo, qué me está quedando en mi mente, qué estoy aprendiendo para así dar ese conocimiento a la sociedad como tal. Aquí tenemos un mapa, o mejor dicho, una gráfica como tal, de hechos y opiniones, para que presten atención. Cuando hablamos de hechos, es objetivo. Cuando es una opinión, es subjetivo. ¿Qué pasa? Un hecho, cuando es de forma objetiva, es relativo al objeto en sí mismo, independiente de la forma de pensar u opinión del sujeto. Pero cuando me voy a la opinión, que es subjetiva, es relativo a la forma de sentir o pensar del sujeto y no al objeto en sí mismo. Pero quiero que presten atención allá a casa porque les voy a dar unos tips o unas recomendaciones a la hora de emitir algún tipo de opinión o sobre un hecho. ¿Qué debes considerar primero? Cuando emites una opinión u otra persona de tu entorno lo haga, debe tener en cuenta que siempre debes expresarte y escuchar a los demás con respeto. Esto es muy importante. Yo anteriormente en otras clases estábamos hablando sobre oír y escuchar. Cuando yo hablo de oír, es oír obviamente, pero cuando es escuchar es puedo dar esa opinión, puedo dar ese tipo de comentario y dar mi propio punto de vista. Entonces, también otra característica muy importante a la hora de emitir cualquier tipo de hecho u opinión es que los datos, cifras, tablas, gráficos y las personas y centros especializados son de gran ayuda para brindar mayor objetividad a los hechos que señalas. ¿Qué quiere decir con esto? Que a la hora de emitir un tipo de comentario o opinión, debo saber de dónde viene la fuente. Por eso es que mayormente en el 2021, en el 2020, 2021 o a través de muchísimos años anteriores, desde que se comenzaron a utilizar las redes sociales, a la hora de emitir una noticia o una opinión, es indispensable saber cuál es la fuente de información, de dónde viene lo que quiere transmitir la red social como tal. Entonces, cuando yo hablo de una argumentación, puede apoyarse en hechos que permitan avalar y dar más fuerza a tus ideas personales, porque es importante la argumentación, es como una investigación. Debo buscar bien para así poder dar la opinión o el comentario que yo quiera darle a esa información como tal. Vamos con segundo año. En segundo año estaremos hablando también y reforzando un poco lo que es hecho, opinión y suposición. Algunas veces nosotros hemos hecho suposiciones, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué es una suposición? Es la relación de conjeturas sobre alguna cosa, hechos, causas que lo han originado, entre otras. Estas se realizan con base e indicios o analogías frente a hechos o causas similares. Yo voy a darle un ejemplo acá brevemente, pero antes quiero decirles las diferentes características a la hora de una suposición. Usted como estudiante debe tener presente cada uno de estos temas porque es de muy importancia para todos ustedes, no solamente para el estudiante, sino para mamá, papá, el hogar y toda la familia en general. Bien, una de las características es se dan datos reales. Siempre la suposición quieren como dar ya desde anteriormente la noticia como tal y hacerlo un poco real. Este dato siempre se da por seguro, lo que dije anteriormente. Cuando voy a dar esa suposición, ya tengo la información como tal, estoy suponiendo, pero a la vez puede ser real desde un principio. No necesita investigación alguna, las consecuencias se derivan de los datos dados. Dichas consecuencias solo tienen valor si no hay impedimentos y se basa en opiniones y especulaciones. Acá podemos observar un ejemplo en cuanto a una suposición. Hay una frase que dice, por ejemplo, mañana iremos de paseo al parque. Esta es una oración bastante común en el lenguaje coloquial. Sin embargo, posee unos datos supuestos, ya que él dijo aquello que supone. Por ejemplo, número 1 sería que irán varias personas. Cuando dice mañana iremos de paseo al parque, quiere decir que mañana van varias personas. 2, que todo está organizado, típico viaje de la playa o típico viaje al parque, ya anteriormente pues organizamos todo, por ejemplo. 3, que el día es propicio para una excursión. Y número 4, que el parque estará abierto para mañana. Esas son las suposiciones. Anteriormente estábamos explicando de que mayormente es real, es algo que ya tú tienes organizado como tal.
Para tercer año estaremos hablando de argumentos a favor y en contra. Anteriormente estaba hablando sobre las redes sociales y esto es preocupante porque a través de ellas muestran a veces imágenes, cualquier tipo de información que no es real, por eso es que es en contra, pero también está a favor. No todo es en contra, también tenemos todo lo que es las redes sociales de manera que le favorece no solamente a los estudiantes, sino a la sociedad como tal. Y sobre todo en estos momentos de pandemia que a través de la distancia estamos utilizando esta pantalla, por ejemplo, el canal Vive TV para llegar hasta todos sus hogares. Por eso vamos a hablar más adelante sobre este tema. Entonces, pero antes hay que saber qué es un argumento. Anteriormente hablé sobre lo que es un argumento, pero ahorita lo vamos a reforzar. Es un razonamiento que se emplea para demostrar o probar de lo que se dice o afirma que es cierto, o para convencer al otro de algo que aseveramos o negamos. Eso es un argumento. Investigar, indagar, para luego darle información, pero que sea de manera real, que no sea una información errada. Cuando yo hablo de argumentos a favor en cuanto a la comunicación, porque estamos hablando obviamente de castellano y es el tema que estamos abordando en esta tarde, encontramos una que es muy importante y que la estamos viviendo día a día desde nuestros hogares, y es la comunicación a distancia, ¿sí? Vamos a leer primero acá lo que dice. La ventaja más evidente de los medios de comunicación es que facilitan la comunicación a distancia. Gracias a los dispositivos electrónicos, teléfonos, computadoras, tablets, entre otros, es posible hablar en tiempo real con personas que no se encuentran en el mismo país. ¿Qué más ejemplo esta pandemia desde el 2020, 2021, que a través de las pantallas de Vive TV, a través del Ministerio de Educación, implementaron todo lo que es Cada Familia Una Escuela para que usted, estudiante, no pierda ese enfoque en cuanto a las instituciones, a cuanto a las actividades que debe realizar y en cuanto al aprendizaje que debe estar obteniendo. Entonces es importante saber que la comunicación a distancia se está implementando y es a favor no solo del estudiante, sino de la familia, del país como tal. También encontramos el estudio a distancia, que es parecido a la comunicación a distancia, pero el estudio a la distancia es esto, lo que estamos viviendo día a día desde nuestras instituciones, que llevamos las actividades en el portafolio, las entregamos, quizás en algún momento algún docente, algún profesor va y hace algún tipo de tutorial, algún video, porque he tenido la oportunidad de hablar con muchos colegas y a través de su teléfono, dispositivo, lo que hablamos anteriormente, lo utilizan para poder llegar hasta sus estudiantes a través del WhatsApp, de Facebook, de Instagram o hasta Telegram. Entonces, el estudio a distancia, en la actualidad, las tecnologías de información y comunicación han favorecido al estudio a distancia. De este modo, los estudiantes pueden permanecer en casa a la vez que aprenden a través de diversas plataformas como las redes sociales. Las redes sociales, siempre lo he dicho desde que comenzó las pandemias, y no solamente la pandemia, sino que ha sido la fuente principal para la comunicación como tal, con aquellos estudiantes que quizá no están acá, sino a distancia en otros estados del país. También, ahorita que hablo de los estados, quiero mandarle un saludo a todos esos estudiantes de diferentes estados que están realizando la actividad y que a través de las redes sociales de Cada Familia Una Escuela hemos visto, y a través de las cuentas del ministerio, hemos visto todas esas actividades que han realizado desde sus hogares. ¿Qué va a realizar? Vamos con las actividades que va a realizar primer año, segundo año y tercer año. Pueden utilizar cualquier material de reciclaje, ya se los dije, utilicen la colección Bicentenario, que allí podrán encontrar cualquier tipo de información para que realicen la misma. Material de reciclaje, ayuda con tu familia, pide la ayuda a todos los miembros del hogar para que así pues la actividad quede de manera positiva. ¿Qué va a realizar primer año? Va a realizar un cuadro comparativo donde se escriban 3 hechos y 3 opiniones. Razona las siguientes preguntas. ¿Por qué hablamos de los medios masivos de la comunicación? Explique la siguiente cita. Se debe cuestionar el uso, el abuso y los no abusos del Internet. Pendiente con esto. Una cosa es utilizar el Internet de manera positiva y otra de manera negativa, que eso mayormente nos los encontramos día a día nosotros a través de las redes sociales como Instagram, Facebook o cualquier tipo de red social que usted maneje allá en el hogar. ¿Qué va a hacer o qué va a realizar segundo año? Va a buscar una noticia en los medios de comunicación y realizar un cuadro comparativo donde extraiga el hecho y opinión de la misma. Voy a buscar una noticia en cualquier periódico. Mayormente dicen, pero es que los periódicos mayormente han pasado de manera digital. Vamos a utilizar los medios electrónicos y allí también en las páginas de este periódico puedes buscar cualquier tipo de noticia, sino a través de Instagram también hay muchas fuentes de noticias sumamente confiables. No puedes buscar cualquier tipo de noticia, sino que la fuente sea confiable, por favor. Tercer año, ¿qué va a realizar? Va a analizar una noticia a través de la televisión. Puede ser de manera cultural, ambiental o nacional. Da tu opinión, tu punto de vista y tus comentarios sobre la misma. Mayormente en Venezuela nosotros a partir de las 12 del mediodía el noticiero
en cualquier de las televisoras venezolanas está transmitiendo. Entonces usted a las 12 del mediodía es una buena opción para que antes de almorzar o después de almorzar usted verifique, vea cualquier tipo de noticia, va a redactar esa noticia y luego va a omitir su punto de vista, sus comentarios de la misma. No solamente tiene que ser una noticia fuerte, sino también puede ser ambiental, de espectáculo, nacional. Todo queda bajo su criterio al estudiante que esté en la casa con la familia. Ahora bien, vamos con cuarto año y estaremos hablando sobre la redacción de noticias y estaremos hablando para quinto año sobre la argumentación. Cuando yo hablo de una redacción de noticias, cuarto año pendiente allá en casa, todos los estudiantes. La noticia es un relato de un suceso actual o reciente que se escribe con la finalidad de divulgarlo a través de un medio de comunicación. La redacción debe ser objetiva porque solo se basa de los hechos, no incluye la opinión del periodista, por lo tanto la finalidad de una noticia es la que informa al lector. Cuando yo hablo de noticias, tiene que ser veraz, tiene que ser eficaz, una noticia verdadera, real. Pendiente de los estudiantes allá en casa, es importante saber qué es una noticia, cómo relata una noticia, cuáles son los pasos para realizar la misma. La redacción periodística tiene 3 características básicas que marcan la base de cualquier texto periodístico, incluida la noticia. Como se lo dije anteriormente, una noticia debe ser clara, concreta y concisa. Así que presten atención allá. Cuando yo hablo de lo claro, es que el texto de la noticia debe ser clara, sencilla y necesitamos que el lector entienda lo que queremos contar sin gran esfuerzo. Por lo tanto, el escritor deberá redactar con claridad, con un léxico accesible a unos lectores y sin utilizar extranjerismo o tecnicismo que puedan suponer problemas de comprensión. Mayormente cuando se redacta una noticia debe ser de manera no muy técnica, sino coloquial para que así el lector, el receptor, pueda entender este tema. Cuando hablo de lo concreto, presten atención allá en casa. El relato de una noticia debe ser concreta, centrarnos en lo que de verdad importa, el suceso. Debemos evitar ser ambiguos, utilizar muchos adjetivos calificativos y escribir de manera abstracta. La finalidad de la noticia es informar exactamente de cómo han sucedido los hechos, sin adornos ni exageraciones. Estamos acostumbrados a que leemos tipos de noticias y siempre exageran o cualquier comentario que no es positivo. Entonces, a la hora de realizar una noticia que sea concreta, debemos primero investigar e indagar bien para luego plasmar ese texto como tal y así el lector se siente identificado sin ningún tipo de preocupación como tal. Lo conciso. Cuando hablo de lo conciso es que este tipo de texto periodístico, el relato debe ser conciso, preciso y lo más breve posible. Las frases deben ser cortas de unas 15 o 20 palabras. Anteriormente hablábamos de texto, cómo realizar un texto, cómo debo realizar un texto yo en casa. Bueno, cuando yo hablo de noticias y textos prácticamente son parecidos. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de lo conciso me está diciendo que tiene que ser breve, pero a la vez muy claro y muy concreto. Y que no debe llevar más de 15 o 20 palabras la noticia como tal. Debe utilizarse algún tipo de diccionario para buscar significado de diferentes palabras y así pues tener la concordancia como tal. Cuando nosotros hablamos mayormente de la noticia, hay unas preguntas que nunca pueden faltar en redacción de la misma. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿Quién está involucrado? ¿Por qué ha pasado y cómo ha pasado? Cuando yo redacto una noticia, estas preguntas no pueden faltar. Así que pendiente allá en el hogar. Quinto año estaremos hablando de redacción de textos argumentativos. Mayormente nosotros en otras clases hemos estado hablando sobre la documentación, la investigación documental, que es parecido a una argumentación. ¿Por qué? Porque cuando redactamos una argumentación existe una serie de rasgos lingüísticos que la caracterizan y debemos aplicar. Primero, el empleo de la primera persona, o sea, yo o nosotros, dado que se expresa una opinión propia, en algunos casos incluso sentimientos y emociones. Cuando hablamos de un texto argumentativo es importante utilizar como tal la primera persona quien va a dar esa noticia o ese tipo de texto que va a redactar en la información. 2. Suelen predominar sustantivos abstractos de acuerdo con el tema que se trate. Pueden ser de tipo teórico o científico. Es frecuente el uso de verbos que expresan voluntad, por ejemplo, gustar, querer, desear. Verbos de dicción, decir, preguntar y manifestar. Y de pensamiento, creer, opinar y pensar. En el siguiente cuadro que podemos observar acá está una argumentación, pero en cuanto a tesis, el cuerpo de la argumentación y la conclusión son como los pasos a realizar una argumentación como tal. Cuando yo hablo de la tesis es idea fundamental que se define. Debe formularse de forma clara.
Cuando hablo del cuerpo es como el desarrollo como tal, como lo nombramos mayormente, que es la relación de argumentos para defender la idea planteada o refutar ideas contrarias a ella. Y la conclusión es el final, que quiere decir que es el cierre del texto, tras el razonamiento lógico derivado de la argumentación procedente. Pendiente allá en casa, cualquier material de reciclaje, conjuntamente con la familia, ¿qué actividades vamos a realizar? Las siguientes. Cuarto año. Redacta una noticia sobre las vacunas para el COVID-19 y coloca tu propio punto de vista, tomando en cuenta lo claro, lo conciso y lo concreto. Ahora bien, vamos con las actividades que va a realizar quinto año. Pueden utilizar cualquier tipo de material de reciclaje y, por supuesto, la ayuda de tu familia. ¿Qué vas a hacer? Nombrar 5 ventajas y desventajas del uso del Internet y las redes sociales. Vas a realizar un texto argumentativo del por qué la televisión y las redes sociales influyen en los jóvenes de manera positiva o negativa. ¿Qué más ejemplo la televisión venezolana y por supuesto Vive TV, que nosotros los docentes de educación media llegar hasta sus hogares a través de estas pantallas? Esto es de manera positiva porque en momentos de pandemia estamos acá con esfuerzo y dedicación para llegar hasta sus hogares en cada familia una escuela. También quiero, antes de despedirme, mandar a un video del Complejo Educativo Leonardo Infante del Estado Miranda. Son estudiantes presentando las estrategias de matemáticas, así que vamos a observar el siguiente video y bueno, me despido, será en una próxima oportunidad. Se les quiere, chao. Mi nombre es Carlos Miquel, soy de segundo año, sección C, y soy estudiante del Complejo Educativo Leonardo Infante. Le voy a presentar mi juego que se llama NeuroGym. Esta es una forma más divertida de aprender las ecuaciones naturales. Buenos días, mi nombre es María Ramírez, estudio en el Complejo Educativo Leonardo Infante, segundo año, sección E. Mi juego se llama Mar de Memoria. Es una forma divertida de aprender ecuaciones en él. Vamos para la segunda mesa. Buenos días, mi nombre es Isabel Gutiérrez, de segundo año. Mi juego se llama Dominante. Es una forma divertida de aprender matemáticas en ecuaciones en él. Buenos días, mi nombre es Cristian del Flores, estudio en el Complejo Educativo Leonardo Infante, de segundo año, sección A, y mi juego se llama Memoria, una manera divertida de aprender la ecuación de números naturales. Hola, soy Alondra Aragón, de segundo año A, y vengo a presentar un juego Ecomismo. Es una manera divertida de trabajar ecuaciones en él. Buenos días, mi nombre es Carlos Cabello y le vengo a presentar mi juego que se llama Dominar. Es una manera divertida de aprender ecuaciones en él. Soy de segundo F y mi juego se llama Chupada y Pequeño Juego. Bienvenidos nuevamente a su Viernes Lengua Extranjera, de familiarizarnos con un nuevo lenguaje, de aprender nuevas palabras, nuevo vocabulario y lo más importante de todo es practicar. Practicar, no se queden solamente con conocer algunas palabras y no usarlas. Cambien su vocabulario, utilícenla a diario, cambien sus herramientas, ¿okay? Sus herramientas digitales, las que pueden, inclusive su teléfono, cámbienlo de idioma inglés, se van a ir familiarizando con las palabras y van a ver que no es tan difícil cuando nos toque realizar alguna actividad, porque muchas palabras ya las vamos a estar manejando. Recuerden que cada cosa que ustedes cambien tiene un contexto, ¿okay? No se preocupen si de pronto una palabra ustedes la ven aquí que significa algo y allá tiene como otro significado, es normal, ¿ok? Pero si no las practicamos nunca nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, practiquemos, enseñémosle a nuestros hermanos menores, nuestros familiares, practiquemos con ellos, utilicemos sus nombres, por lo menos papá le decimos dad, mamá le decimos mother o mom, ¿ok? Y si quieren saber la diferencia, recuerden, mom es como más hacia nosotros y mother es madre, o sea, madre más formal, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con nuestras actividades. Siempre le decimos, lean, practiquen y compartan, ¿okay? Por eso es que así vamos a poder hacer mucho más fácil el entendimiento, ¿okay? Our school, nuestra escuela. Vamos a iniciar hoy con partes de nuestra escuela, con lo que son los sitios donde nosotros interactuamos. Ahorita en estos momentos no estamos asistiendo todos los días, pero podemos utilizarla como nuestro vocabulario. Y luego al momento de que nos incorporemos nuevamente, podemos practicarlo, ¿okay? Por ejemplo, son muchas áreas, ¿okay? Y no todos tenemos todas las áreas. Tomamos algunas principales y
según nuestro contexto, según nuestra institución, puede que tengamos algunas nuevas que los invito a que las investiguen como se dicen en inglés, y las que ya tenemos, utilizarlas, por lo menos. Oficina del director es Principal Office. Principal Office. La enfermería es Nurse Station. Nurse Station. El auditorio es Auditorium. El gimnasio es Gym. Los pasillos son Hallway. Hallway. Las escaleras son Stairs. Stairs. Y la biblioteca es Library. Library. ¿Okay? Recuerden que biblioteca como tal es solamente si tenemos libros, etc. Normalmente en nuestros centros educativos utilizamos otro término para ellos. ¿Okay? Les invito a que busquen este término, a ver si lo consiguen y lo podemos socializar. Why y because. Why y because. Usamos why para decir por qué. Ya hemos visto cuando hacemos preguntas que utilizamos why. ¿Okay? Y cuando tenemos normalmente una respuesta que es por qué, necesitamos saber, es una pregunta de alguna razón que necesitamos saber. ¿Okay? Y because es por qué, pero normalmente es por qué de respuesta. ¿Okay? De respuesta. Because, ¿por qué? ¿Okay? En castellano ya los profesores más o menos le dieron ciertas orientaciones de cuándo se utiliza un por qué y otro no. Entonces, tenemos los ejemplos. Why are you sleeping? Because I got early this morning. ¿Okay? ¿Qué traduce? Vamos a ver la traducción, fíjense. ¿Por qué tienes sueño? ¿Por qué de pregunta? Va separado y acentuado. Y el because se convierte en el por qué de respuesta. ¿Por qué? Porque me levanté temprano esta mañana. ¿Ok? Because tiene otro significado también cuando decimos because of o lo utilizamos con ciertas palabras. No se preocupen. Primero necesitamos que entiendan como orientación básica lo que significa y luego vamos a ir desarrollando a través de ejercicio, a través de lectura, el complemento de las palabras. No nos enfocamos en que ustedes entiendan de una vez una palabra porque sería muy extenso. La idea es que ustedes empiecen a asociar, a traducir y a través de lecturas prácticas vamos a ir ampliando ese conocimiento. ¿Ok? Continuamos. Can y can't. Can y can. ¿Ok? Normalmente can para el español significa poder. ¿Ok? Pero posibilidad de ciertas cosas. ¿Ok? Poder de permiso, posibilidad de sujeto, posibilidad de hacer cosas, de pedir, de dar permiso o de ofrecer cosas. ¿Ok? Can es poder y can't, que es su contracción, ya la vamos a ver por qué la contracción, ¿ok? Y qué significa. Uno es poder y otro es porque no puedes o no debes, ¿ok? Aquí tenemos la conjunción básica de can, ¿ok? Con todos los sujetos se utiliza can work today. I can work today. Yo puedo trabajar hoy, ¿ok? He can work today. Él puede trabajar. She can work today y así sucesivamente. Fíjense que el verbo no cambia, ¿ok? Esta imagen les explica gráficamente, está el verbo can, work y today, que es un adverbio de tiempo. ¿Okay? Aquí les explico exactamente qué significa el can. El can es una contracción, en inglés se utilizan muchas contracciones y recientemente el lenguaje ha ido evolucionando, por así decirlo, y se está contrayendo mucho más. Muchas palabras que ustedes van a ver de pronto, que de pronto dicen, ¿de dónde salió esto? Simple y llanamente es una contracción. ¿Okay? Con la práctica la van a ir socializando, pero el aprendizaje siempre debe darse completo. ¿Okay? Tienen que saber el origen de la palabra para cuando vean la contracción la entiendan. ¿Okay? Cannot o can't. Fíjense, esto es la contracción de esta palabra que tenemos aquí, del cannot. ¿Okay? Fíjense que normalmente igual, no cambia el verbo, se mantiene igual y al final tenemos la misma oración. I cannot o I can't work today. Yo no puedo trabajar hoy. O she can work today. Ella no puede trabajar hoy. ¿Okay? El verbo se mantiene igual, el sujeto de toda la oración queda igual. Entonces, en preguntas, ¿verdad? Sí tenemos cierto cambio. Can va adelante porque estoy preguntando si puedes. ¿Okay? Puedes. Luego va el sujeto, la misma pregunta que venimos haciendo para que puedan ver cómo se mantiene la estructura. Work today. Can I work today?
Recuerden, en inglés las preguntas siempre cierran con un signo de interrogación, uno solo al principio. En español debemos de usar los dos, ¿ok? Acostúmbrense que cuando vean un signo de interrogación es una pregunta siempre, ¿ok? ¿Cómo podemos responder esto? De la siguiente manera, con unas respuestas cortas, por lo menos para la primera, yes, you can o no, you cannot. Cuando yo pregunto, yo puedo trabajar hoy o puedo trabajar hoy, la persona me va a responder sí puedes o no puedes. Yes, I can o yes, you can. Yes, you can es sí, tú puedes. La persona que me está atendiendo a mí me dice sí, tú puedes. Y si no puedo, simplemente me dice no, you cannot. ¿Ok? Fíjense que aquí en la presentación tenemos las dos formas. El yes lo tenemos con can y luego con cannot. ¿Ok? No varía, simplemente es una contracción de la respuesta. ¿Ok? Muy importante eso. Tag question. ¿Qué son tag question? Dirán. Son preguntas cortas que normalmente hacemos al final de ciertas oraciones. ¿Ok? Cuando hablamos de que si yo puedo hacer algo, le digo, ok, ¿puedes? En español la utilizamos mucho, utilizamos inclusive a veces doble o triple pregunta. ¿Okay? Tenemos el ejemplo, you are Maria, are you? ¿Qué traduce? Tú eres María. En español diríamos no. ¿Okay? O sea, no como una pregunta. Fíjense que la oración tiene doble signo de interrogación, el no tiene uno solo, no va continuado. ¿Okay? Entonces, los tag questions son preguntas que hacemos al final y necesitamos como una confirmación de lo que estamos preguntando anteriormente. Tenemos muchísimas, pero vamos a ver solamente algunas porque quiero que vean la base. Recuerden que todo bien explicado lo tienen las orientaciones, pueden visitar la página web o hacer consultas en internet o inclusive un diccionario también los ayuda mucho. El uso del diccionario les va a incrementar el vocabulario. La forma fácil de utilizar tag question, que también la van a ver mucho, ¿verdad? No es, voy a dejar que ustedes investiguen las demás y les voy a explicar por qué normalmente van a ver un right al final. Ustedes dirán, bueno, pero right a mí me enseñaron que es otra cosa, que es correcto, que es derecho, etcétera, etcétera. Pero también se convierte en un tag question, que es lo que quiero que les quede claro cuando ustedes vean oraciones, ejercicios que estén investigando. Los tag question se utilizan para evitar esa confusión. Como les digo, tenemos varios tag question, pero es la más común, ¿okay? Es la más común de todas y significa lo mismo. Por lo menos, you are Catalina's best friend, right? ¿Okay? ¿Qué estoy preguntando? Eres la mejor amiga de Catalina, ¿verdad? Entonces ustedes responden yes I am o no I am not. ¿Okay? Entonces, esa es la forma correcta o la más común, vamos a llamarla así, común dentro del lenguaje de hacer un tag question, cuando yo quiero confirmar algo. ¿Okay? You are 15 years old, right? O sea, estoy preguntando, ¿tienes esa edad, 15 años? ¿Sí o no? ¿Okay? Tiempos verbales. Tiempos verbales. ¿Okay? Tiempos verbales son muy importantes porque aquí es donde vamos a ir armando las oraciones, saber los tiempos y tienen también su estructura como les he venido explicando. Su pregunta, su respuesta afirmativa, su respuesta negativa. ¿Okay? El pasado progresivo, ¿verdad? Se hace cuando una narración inició anteriormente o tiempo atrás, ¿ok? Y todavía está ejecutándose. Por lo menos, Michael was working yesterday. Michael estaba trabajando ayer, o Michael estaba trabajando desde ayer, ¿ok? Esa es la afirmación, ¿ok? Pasado progresivo porque estoy hablando de algo que pasó, ¿ok? En negativo, normalmente digo, Michael was not working yesterday. Michael no estuvo trabajando ayer, ¿ok? Y el interrogativo, recuerden que siempre lleva una pregunta al final. El was, recuerden, esto se forma normalmente con was y were. Fíjense que en afirmativo y negativo, en afirmativo y en negativo la estructura es muy similar. En interrogativo cambia, el verbo va primero, el was o el were. Was Michael working yesterday? ¿Estaba Michael trabajando ayer? Entonces, este tiempo lo utilizamos para hacer referencia a el pasado. Vamos a manejar también presente y futuro. Eso lo tenemos en las orientaciones para que vayan investigando y con sus actividades lo puedan ir desarrollando. ¿Ok? Recuerden, vamos a tener siempre una definición de los tiempos. Es importante que la lean, que la entiendan.
Luego vamos a tener las preguntas o las afirmaciones, las negaciones y al final las preguntas. Normalmente son 4 formas que vamos a estar manejando a nivel de los tiempos, tanto presente, pasado y futuro, ya sea progresivo como el tiempo que estemos manejando, ¿ok? Actividades. Recuerden, nuestras actividades son para que ustedes desarrollen. Nuestras orientaciones les damos las instrucciones para que ustedes terminen de complementar y en la página siempre tenemos bien desarrollado esta parte. Importante que visiten o investiguen, ¿ok? Para primer año vamos a realizar una lista de 5 áreas donde estudie y una breve descripción en inglés. Si vieron nuestra orientación ya hablamos de áreas de estudio, entonces vamos a irlas describiendo en inglés, ¿ok? Recuerden, anoten inclusive si es posible la traducción y si quieren hacer un gráfico mucho mejor. Cerebro guarda mejor imágenes. Para segundo año vamos a hacer una entrevista con un personaje de tu comunidad y utilizamos al menos las estructuras que explicamos. Las estructuras que explicamos de can, o sea, si la persona puede, no puede hacer algo, o no puede ejecutar algo, y el por qué. Son preguntas que siempre hacemos. Cuando hacemos una entrevista a una persona le preguntamos a veces qué hace o qué puede hacer o qué no puede hacer, dependiendo de la interacción que tengamos con ellos. Y para tercer año vamos a leer sobre justicia social y vamos a redactar 3 oraciones utilizando también can, okay, can, justicia social. Can you make a heavy joke a person? No, obvio que no. Heavy joke es una broma pesada. Cuando hablamos de justicia social no podemos estar ni metiéndonos haciendo cosas que sean injustas para ciertas personas porque podemos dañar a la persona. Nunca sabemos qué lleva a la persona y cómo puede ser afectada a través de ciertas situaciones. Para cuarto año vamos a realizar preguntas de confirmación. Are you, do you o have you? ¿Okay? Son las preguntas partes de los tag questions. ¿Okay? Les dije que había mucho más. Estas son partes de esas tag questions. Recuerden que los tag questions van normalmente al final de la oración. Y tomando como referencia un programa de cada familia en una escuela, vamos a redactar oraciones en los diferentes tiempos verbales. Ya les expliqué un tiempo. Recuerden, vamos a hablar de pasado normalmente porque vamos a tomar un programa que ya utilizamos y vamos a irlo haciendo nuestras oraciones. Entonces, thank you very much for this week. We see you next week. Maybe in the afternoon, see you. Bye bye. Gracias, profesor Arturo, por su clase del día de hoy. Ahora a continuación vamos a darle el recibimiento a la profesora Emma Borromé, quien nos va a estar hablando un tema muy interesante sobre los juegos deportivos indígenas, que no solamente se muestran las destrezas de estas etnias, sino también sus cantos y sus danzas. Adelante, profesora. Buenas tardes, bienvenidos todas y todas a Cada Familia Una Escuela. Los saluda la profesora Emma Borromé. Como todos los viernes estamos en el área de formación de educación física. Hoy vamos a trabajar una clase muy especial. Vamos a hablar de los juegos y deportes tradicionales de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios. Vamos a caminar hasta la pizarra para comenzar. Juegos y deportes tradicionales indígenas. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué es? Yo estoy seguro que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes que están en los estados Amazonas, Bolívar, Zulia, Apure, por mencionar algunos, saben muy bien de lo que estoy hablando. Nuestra Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física refleja 6 subsistemas deportivos. Esos 6 subsistemas deportivos son el subsistema deportivo estudiantil, el comunal, el indígena, el laboral, de las Fuerzas Armadas y el penitenciario. Es decir, que toda la población venezolana está agrupada en cada uno de esos subsistemas para la práctica de la actividad física, la educación física y el deporte. Algunas personas no están agrupadas en un solo subsistema, sino en 2. Como por ejemplo es el caso de nuestras comunidades indígenas, de nuestros pueblos originarios, de los estudiantes y las estudiantes de educación media,
perteneciente a la población indígena, ellos se agrupan en dos subsistemas deportivos. El subsistema estudiantil, por estar cursando estudios de media, y en el subsistema indígena, por pertenecer a estas etnias indígenas. Pero, ¿qué es el subsistema deportivo indígena? El subsistema deportivo indígena garantiza el desarrollo de los planes, programas y proyectos para incorporar a toda nuestra población indígena, en este caso no solamente a los estudiantes de educación media, sino a toda la población indígena del país en la práctica de deporte, actividad física y educación física, así como la promoción y preservación de las actividades físicas y deportes ancestrales de esas comunidades. Recuerda que estamos hablando de pueblos originarios, ellos solamente no practican los deportes que ya nosotros venimos realizando en algunas urbes, sino ellos también a través del tiempo han ido manteniendo sus costumbres, sus tradiciones a través de algunos juegos o algunos deportes. Pero, ¿qué son los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos naturales donde viven, ocupan o desde los cuales han sido desplazados. Tal vez algunos de ustedes no lo sepan, pero algunos de nuestros pueblos indígenas fueron desplazados o han sido desplazados, sobre todo en el estado Amazonas, en el estado Bolívar, por los llamados garimpeiros, por la explotación de las tierras en esos estados en busca de oro. La tierra en la que viven y los recursos naturales de los que dependen están inextricablemente vinculados a su identidad cultural y medios de subsistencia, así como también a su bienestar físico y espiritual. Son pueblos muy vinculados con la espiritualidad y la conservación del ambiente que los rodea, de la naturaleza. La población indígena en Venezuela, o nuestros pueblos originarios, son grupos que en la actualidad conforman aproximadamente un 2,9%, esto según el último censo. Recuerden ustedes que actualmente se está haciendo otro censo vía la página Patria. Son por lo menos 40 etnias, alrededor de 40 etnias, que mantienen culturas totalmente limpias y originarias de cada región. Les mencioné hace rato que son alrededor de 40 etnias y no están ubicadas en un solo estado, son diferentes estados. Que no esas costumbres no se vieron afectadas por la conquista de hace años de los españoles durante la época de la colonización, de la invasión española. La mayoría se hallan en zonas de los estados Zulia, Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, Anzoátegui, Sucre, Monagas y Apures. Estos grupos además se encuentran también compartidos con Colombia, con Brasil y con la zona de reclamación de Guyana. Nosotros vamos a observar un mapa, son aproximadamente 40, 44 etnias indígenas que están distribuidas en el país en los estados que les mencioné. Ahí van a ver algunas, por mencionarles algunas: Cariñas, Cumanagoto, Yucpa, Barí, Quinaroe, Gayón. O sea, son alrededor, en este mapa que ustedes están viendo, vamos a ver 44 etnias indígenas en nuestro país. Los pueblos indígenas en nuestro país se distribuyen en un número de más de 40, como se los mencioné. Incluyen Acahuayo, Amorúa, Añú, Arawak, Arutani, Ayamán, Baniba, Baré, Barí, Caquetío, Cumanagoto, Chaima, Eñepá, Gayón, Guanono, Oti, Ilga, Yapreria, Girajara, Jibi, Cariña, Cubeo, Cuiba, Curripaco, Maco, Macuchi, Nengatú, Pemón, Piapoco, Píritu, Puinabe, Pumé, Sáliva, Sánema, Sapé, Timotocuica, Guayquerí, Guanay, Guapichana, Guarao, Guarequena, Guayú, Owotuja, Yanomami, Yabarana, Yecuana y Yucpa. Se encuentran ubicados en los estados Zulia, Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, Anzoátegui, Sucre. Estos pueblos originarios tienen algunos juegos o deportes
Tal como se los he mencionado en clases anteriores, el juego pasó de ser una actividad física en la vida cotidiana a ser una práctica reglamentada, entonces se transformó en una, digamos, en una actividad recreativa. Y no es la diferencia de nuestros pueblos originarios. Vamos a revisar algunos juegos autóctonos de nuestras comunidades indígenas. No todos nuestros pueblos indígenas practican los mismos juegos, los mismos deportes, pero muchos de ellos coinciden en algunos. En nuestro país se realizan los Juegos Deportivos Indígenas. Entonces allí se ven señalados algunos de estos deportes. Por ejemplo, el tiro con flecha. La competencia se divide en dos pruebas, una es de distancia y otra es de precisión. Se dará un punto de referencia a una distancia mínima de 50 a 70 metros para los niños y de 100 a 2.500 metros para los adultos. El primer competidor lanza la flecha al aire, la flecha se entierra en la tierra y esa será la marca inicial para los otros competidores que deben sobrepasarla. Por supuesto, gana el que lance la flecha más lejos. El lanzamiento de cardón, las personas, los estudiantes que están en las zonas áridas saben de qué estoy hablando. En la mata de tuno de cardón, arriba, al final de la mata, salen unos frutos que son rojos o verdes o amarillos. Ellos le quitan las espinas y con la parte cristalina hacen unos trozos de 7 centímetros de ancho. Dos competidores colocados sobre un círculo de arena a una distancia aproximada de 12 metros. Empiezan a lanzarse los cardones hasta golpearse en cualquier parte del cuerpo, una especie de quemado, que nosotros algunos conocemos como quemado. No podrán salirse del círculo y cada uno tiene derecho a 5 tiros. El lanzamiento de la piedra. Cada jugador tiene una piedra pequeña que lanzará a una distancia aproximada de 20 metros, intentando golpear o quedar muy cerca del blanco, que también es una piedra colocada en un círculo de arena. El tiro con onda. Se utiliza una especie de mochila pequeña semejante a un chinchorro con 2 largas puntas. En el centro se coloca una piedra, el competidor amarra las puntas de sus dedos, hace girar la onda varias veces y suelta la punta. La piedra sale con gran fuerza y velocidad. Gana el que lance la piedra a mayor distancia. Las carreras de caballo. Este juego es practicado por quienes tienen estos animales. Además, los jinetes no deben pasar de 15 años. Las pistas suelen ser de 2 kilómetros de largo. Algunas veces no hacen carreras de caballos, sino carreras de burro. Otros juegos de deportes indígenas están el canotaje, la natación a aguas abiertas, el palo encebado, la carretilla de cardón, el hilo, el corte de leña, la carrera de guatura, la toma de fuerza, que es lo que nosotros llamamos alar la cuerda, el trompo guayú, cerbatana, entre otros. Vamos a ver, otro en la imagen, vamos a ver el corte de leña, la cerbatana, la carrera de guatura, que la realizan las mujeres. Ellas se cuelgan una especie de saco en la cabeza que tiene aproximadamente 10 kilos de yuca y corren 100 metros planos. Imagínense ustedes corriendo 100 metros planos con ese peso sobre la cabeza. Como les mencioné, también está el canotaje, el canotaje se realiza en los Juegos Deportivos Indígenas, el corte de leña, la natación en aguas abiertas, muy importante. ¿Qué actividad evaluativa se va a realizar para primero, segundo y tercer año? Van a investigar un juego o deporte de nuestros pueblos indígenas y van a explicar en qué consiste y dónde lo practican o lo practicaban. Muchos de ellos siguen conservando sus tradiciones, pero algunas tal vez ya no se realizan. Por todo esto de la transculturización. Entonces ustedes van a investigar un juego o un deporte y van a explicar en qué consiste y dónde se practica o lo practicaba. Y la actividad evaluativa para cuarto y quinto año, primero van a hablar de qué consiste el subsistema deportivo indígena. ¿En qué consiste el subsistema deportivo indígena? Eso lo hablamos al principio de la clase. Si no escucharon, ustedes van a revisar la Ley Orgánica del Deporte y ahí les aparece detalladamente qué es el subsistema deportivo indígena. Y van a investigar 2 juegos o 2 deportes de nuestros pueblos indígenas y van a explicar en qué consiste y dónde lo practican o lo practicaban. Recuerden ustedes que estamos en una modalidad educativa totalmente diferente. Tal vez esta clase
los estudiantes y las estudiantes que están en las urbes no la han visto, pero estoy segura que nuestros estudiantes que se encuentran en los pueblos indígenas, sea del Zulia, de Bolívar, del Tamacuro, de Amazonas, que muchos de ellos han tenido experiencias muy bonitas con la educación a distancia, saben de lo que yo estoy hablando y se les va a hacer muy sencilla esta evaluación. Esta clase ha sido dedicada especialmente a ustedes, a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes, a los maestros, a los profesores que se encuentran en nuestras comunidades indígenas y que todos los días ponen su granito de arena para que la educación en nuestro país siga avanzando. Esta ha sido toda la clase por el día de hoy. Nos vamos a ver aquí el próximo viernes en Cada Familia Una Escuela. Recuerden mantener las medidas de bioseguridad. Un saludo a todos los estudiantes, especialmente a nuestros estudiantes de nuestros pueblos indígenas. Nos vemos. ¿Qué se entiende por deporte adaptado? Es una actividad física reglamentada que intenta hacer posible la práctica deportiva a personas que tienen alguna discapacidad. Este tipo de deporte está ajustado a todos los deportistas con manifestaciones diferenciales de tipo motriz y sensorial. ¿Qué es el golbal? Es el único deporte para personas con discapacidad visual que no es adaptado, no tiene una versión convencional. ¿Cómo se juega? Se juega en una cancha similar a la de voleibol con dos arcos de 1,30 m de alto que ocupan todo el ancho del tabloncillo. Los equipos están compuestos de 3 integrantes cada uno. El juego tiene una obligación, todos los jugadores deben usar parches sobre sus ojos o una cinta negra. Todo esto es con el fin de participar en la categoría B1 denominada ceguera total. Lo único imposible es lo que no intentas, por eso te invitamos al mundo del deporte adaptado. Es maravilloso, te esperamos. Ahora continuamos con el segmento de educación especial con la docente Whitney Testa, que continuará con estos temas de los juegos indígenas y también nos trae un tema bastante interesante sobre redes sociales. Veamos qué nos trae la profesora este día. Bienvenidos sean todos a su programa Cada Familia Una Escuela. El día de hoy, viernes, encantada de acompañarles nuevamente. Mi nombre es Whitney Testa y vamos a estar conversando sobre las estrategias de actuaciones para los estudiantes integrados en el nivel de media y también para los participantes de los talleres de educación laboral. Comencemos una vez con las actividades del día de hoy, comenzando con lo que tiene que ver con el área de formación de castellano. El uso de las redes sociales y su impacto. Esto es un tema que seguramente para todos los estudiantes en el nivel de media les va a gustar, ya que esto es parte fundamental de la vida de todos ellos. El uso de diferentes redes sociales es parte de su forma de comunicación y de contacto con todos los que son sus compañeros, amigos, familia y amistades. Pero en este caso vamos a estar hablando de cuáles son las ventajas y desventajas que tiene el uso de estas redes sociales. Para conversar este tema es importante que busquemos o localicemos en páginas de internet, en YouTube o en otras plataformas, videos que puedan mostrar o servir de ejemplo para conocer cuáles son las ventajas y desventajas de las redes sociales. Por supuesto, en el caso de que nuestro estudiante no haya tenido ninguna experiencia negativa, eso no quiere decir que puede haber sus desventajas o que puede haber sus ventajas, por supuesto. Para eso es necesario que le mostremos estas actividades y que le mostremos a través de imágenes reales para poder iniciar la conversación. Al momento de comenzar la conversación, pues vamos a ir planteándoles cuáles son las posibles ventajas. Es posible que dentro de ellas digan que permiten mantener el contacto con familiares y amigos y también son fuentes de información. Recuerden que ellos están utilizando esto como forma de conocer qué es lo que pasa en la sociedad, en su comunidad, junto a sus compañeros de estudio, familiares y amigos y así con otras personas. Las redes sociales, por supuesto, tienen sus ventajas, pero podemos llegar a la parte en la que tiene que ver con las desventajas. ¿Y cuáles son? Existe el riesgo de que tu información personal sea utilizada para otros fines y también contiene mucha información poco confiable. Por eso es necesario que conversemos bien en profundidad
junto a nuestros estudiantes de media para que ellos conozcan que no siempre todas las personas que están detrás de la pantalla de la computadora, del teléfono celular o de otras redes sociales son lo que aparentan ser. No es que le vayamos a meter miedo, por supuesto, pero debemos alertarlos de todas las ventajas o desventajas que puede tener el uso de las redes sociales. Conozcamos su opinión, respetemos lo que ellos piensan sobre este tema y démosles la oportunidad de explicarse y de poder también mostrar su punto de vista sobre este tema. Generemos un debate en el hogar y para eso utilicemos diferentes formas. Para estudiantes con deficiencias auditivas, en cuanto al escribir las ventajas y desventajas de las redes sociales, podemos utilizar estas siguientes estrategias o estas siguientes propuestas que les mostramos a continuación. Permita que las primeras producciones escritas que haga el estudiante sean en lengua de señas venezolana. La primera producción antes de la escritura tiene que ser explicada por ellos en lengua de señas venezolana. Es la forma en la que ellos organizan su mundo a través de su propia lengua. Y después, posteriormente, es que le vamos a dar la oportunidad entonces ya a ellos de escribir. Luego de que expresen su opinión en lengua de señas, pasemos a esta en español escrito. Ya entonces eso es la segunda parte. Después de que ellos expliquen en lengua de señas, nos vamos al español escrito. Recuerda el uso de la estructura del español escrito. La estructura de la lengua de señas es una, la del español escrito es otra y allí la vamos a estar evaluando constantemente. Papá, mamá o miembros de la familia apoya a las y los estudiantes que los aspectos formales de la escritura. Hagan uso del borrador y hagan las correcciones necesarias, que haga una escritura previa antes de plasmar en el cuaderno, en la libreta o en el material lo que él desea escribir. Y respete sus opiniones sobre las redes sociales. Como les dije anteriormente, es importante que valoremos lo que ellos piensan y que a través de las imágenes y videos que le podamos mostrar, ellos pueden cambiar sus perspectivas y de igual forma eso también hay que respetárselo. En cuanto al área de formación de educación física, conocemos o vamos a presentar lo que son los juegos tradicionales indígenas. Recordemos que no solamente todo es fútbol, béisbol u otros deportes que son popularmente conocidos, también tenemos juegos tradicionales indígenas que son propios de los estudiantes con necesidades educativas especiales que habitan o que son parte de estas poblaciones indígenas y que también es importante que en otros estados se conozca y se reconozca. Aquí tenemos otra imagen de lo que son los juegos indígenas y que ustedes también seguramente pueden localizar por YouTube. De eso tenemos un video que mostramos a continuación a través de su programa Cada Familia una Escuela. Esperamos que lo disfruten. Bueno, y sobre este tema es importante que vayamos rescatando todo lo que son los valores culturales, también las tradiciones, las costumbres. Algunos de los juegos tradicionales como la zaranda tienen que ver con estas tradiciones indígenas que vienen y que son parte de nuestra sociedad. Antes de hacer el cierre, vamos entonces con lo que tiene que ver el video de las palabras claves en lengua de señas venezolana, lo acostumbrado a través de su programa Cada Familia una Escuela. Muy buenas tardes, para nivel de educación media vamos a aprender en lengua de señas venezolana las siguientes palabras: Facebook, Twitter, Instagram, juegos deportivos, indígenas. Muchísimas gracias por las palabras claves del día de hoy y que están relacionadas a todo lo que hemos estado conversando a lo largo del programa, no solamente en cuanto a las redes sociales, sino también a los juegos tradicionales indígenas. Recuerde que es importante resaltar los valores, costumbres y tradiciones de nuestros pueblos originarios, ya que a través de ellos es que conocemos nuestra historia y la historia es parte de todos nosotros. Esperando que todas estas actividades que vimos el día de hoy hayan sido de su agrado, les espero en una próxima oportunidad y recuerde que ser diferente es algo común. Hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, pero queremos agradecerles a nuestros profesores y nuestras profesoras por estas clases y agradecerles a ustedes
por estar comprometidos con su educación a distancia, porque tenemos un compromiso social para evitar la propagación del COVID-19. Si se perdieron este programa, lo pueden ver por el canal de YouTube Cada Familia Una Escuela Oficial. También nos pueden seguir por nuestras redes sociales que van a ver a continuación en nuestra pantalla. Y recuerden que si quieren participar en este programa, pueden utilizar en las redes sociales la etiqueta Cada Familia Una Escuela. Por allí nos pueden enviar sus fotografías o videos. Pero también les queremos recordar que si quieren profundizar aún más con nuestra programación y con estos programas educativos, sigan la página del Ministerio del Poder Popular para la Educación, me.gov.be. Se despide Cianya Colmenares, hasta la próxima semana, deseándoles que todos los seres sean felices. ¡Chao!